Cazando mitos en Sonic Forces. Así es, gente, el día de hoy les traigo el video de cazando mitos en Sonic Forces. Hace unos días hice una publicación en la cual os dije que me dejarais mitos que voy a estar poniendo a prueba en este video. Vamos a estar viendo si son verdad o si son un mito, esto quiere decir que son mentira. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar si quieren una segunda parte de cazando mitos en Sonic Forces. Y empezamos con el primer mito, los voy a estar dejando aquí arriba de la persona que comentó el mito. Y el primero es si el Shuriken Boost se puede interrumpir durante su activación. Y aquí hay algo extraño. Y es que dependiendo de qué tan exacto seas va a pasar una cosa u otra. Lo que va a pasar es que vas a perder un poquito de velocidad y es como que se frena un poquito el turbo. Pero en caso de que lo actives un poquito antes de comerte la trampa, simplemente te vas a hacer totalmente inmune, por lo cual no va a pasar absolutamente nada y vas a seguir normal y corriente. Siguiente mito, si quedas primer lugar el cofre de rival te da menos cartas, pero si quedas en segundo el cofre te da más cartas. Esto es un mito, obviamente. Las recompensas de los cofres de contendientes o de especiales no dependen del lugar en el que quedes, da igual si quedas primero o segundo, las recompensas va a ser totalmente aleatoria, es simplemente a la suerte, por lo cual esto es un mito. Siguiente mito, nos dice Josué que la invencibilidad se puede cancelar. La invencibilidad tiene un pequeño problema y es que por unos minisegundos, por unos segundos de nada, se puede cancelar. Te pueden golpear y automáticamente el turbo no va a activarse. Por lo cual vas a sufrir daño y totalmente el turbo se anula. Es un problema que tiene la invencibilidad desde hace mucho tiempo. Por lo cual esto es verdad. Este me encanta. Cuando usas el boost de Shadow Doom te vuelves invencible durante un segundo. No concretamente durante un segundo, pero sí es cierto que cuando la activas por unos minisegundos de nada, creo que son 0,25 segundos, o sea, muy poquito. Y esto se puede notar a veces, ya sea a propósito chocándote contra obstáculos o básicamente cuando te ataca un enemigo. Pero es muy poquito tiempo. Es algo parecido que tiene, por ejemplo, la invencibilidad, que por unos minisegundos de nada se puede cancelar golpeando al rival. O también el turbo de Marín, que por unos minisegundos este se frena. Por lo cual esto es verdad, pero no es por un segundo, es como por 0,25 segundos de nada. Siguiente mito, cuando eres golpeado por dos ataques solo se cuenta el daño del más fuerte. Hay que ser muy exactos, pero básicamente lo que va a pasar es que solo se va a contar el daño del primer ataque, porque después eres totalmente inmune por unos minisegundos. Al sufrir daño básicamente te vuelves totalmente inmune por unos segunditos de nada, por lo cual simplemente recibes el daño del primer golpe, el segundo no te hace efecto, por lo cual esto es un mito. Si le pegas a un rival con el boost de Tanga Lunar, se reinicia el boost. Y esto es muy curioso porque antes de que saliera el personaje, en sus sneak peeks se puede ver como cuando activas el turbo y golpeas a un rival, este como que se reinicia y te dan bastante más tiempo. Pero cuando salió en el juego esto no es así, si golpeas a un rival simplemente recibe daño el rival y no se reinicia el turbo ni nada. Por lo cual esto es un mito, pero es curioso ya que en sus sneak peeks sí, al golpear a un enemigo te daba más duración el turbo. Siguiente mito, al activar la super forma y salirte del juego, esta se cancela y no te consume rings. Básicamente si tú activas la super forma y te sales del juego no va a consumir prácticamente rings, te consume 2 o 3. Y básicamente la super forma también se cancela, por lo cual no vas a estar avanzando nada, por lo cual esto es verdad. Siguiente mito, si pierdes muchas carreras seguidas el juego te empareja con bots fáciles para que ganes. Es cierto que a veces en partidas de ladder, o sea, partidas de trofeos, te empareja con bots, a mí me tiene pasado, pero no cuando pierdes muchas partidas. Simplemente te empareja con bots de nivel 1 que suelen usar personajes comunes, raros o super raros cuando no hay mucha gente jugando el juego, por lo cual el matchmaking no funciona de todo y te empareja con un bot. Por lo cual sí te pueden llegar a emparejar con bots y puedes ganar incluso trofeos, pero no cuando pierdes muchas partidas, por lo cual esto es un mito. El orden en el que eliges tus cofres afecta a lo que te sale. Esto, como ya hemos visto anteriormente, es un mito. Esto no afecta en absolutamente nada, ni la posición en que quedas, ni en el orden en el que escoges tus cofres. Simplemente es suerte, por lo cual esto es un mito cazado. Si dos personas llegan al mismo tiempo en la meta, ¿quién gana? Básicamente la persona que llega unos minisegundos de nada antes. Aunque no parezca, el juego es muy exacto y escoge a la persona que llega unos minisegundos antes, pero aunque sea muy poquita la diferencia. Puedes esquivar el ataque de King Unicornio agachándote. Esto es verdad, se puede esquivar y de hecho no es tan complicado esquivarlo agachándote, por lo cual esto es una verdad.
Metal Sonic no puede robarle objetos a los bots. Esto es curioso ya que hace un tiempo sí podía, pero actualmente no puede. En una actualización de 2025 esto cambió. Antes sí podía robarle ítems a los bots, actualmente no. Y el último mito nos dice que no se pueden esquivar las tormentas en raíles agachándote. Y esto es verdad. En los raíles no te puedes agachar, por lo cual esta trampa la única manera de esquivarla es agachándote. Y como en los raíles no se puede agachar, pues básicamente no se puede esquivar, por lo cual esto es verdad. Pero bueno, gente, esos fueron todos los mitos. Recuerden dejar más en los comentarios para una segunda parte y nos vemos en la próxima.